que es ingresar a la Universidad de San Marcos y alcanzar obviamente una vacante por medio de la pre o también por el general. La cosa es que ingreses. Les paso ahora el PowerPoint de esta clase y nada, la música que suena, si es que la estás escuchando, es Sambo Cabero, Augusto Avilés y no, Augusto Polo Campos, Sambo Cabero y me estoy viendo Óscar Avilés, Sambo Cabero y Augusto Polo Campos. Ahí está esos tres. ¿Y qué rayos tiene que ver eso, profesor, con la clase? Lo que pasa es que a esa gente la juntó Velasco, aunque tú no lo creas. Ay, verdad, me estoy olvidando de tomar una fotocaptura de pantalla de la clase. Si no, después, pucha, que me olvido. A ver, espérame. Ajá. Y a ver, creo que esto es así. Ya, y ya. Vamos a saludar a la gente que nos está saludando ya en este último saludo. No sé si tenemos repaso, yo creo que no, ¿verdad? Muy buenas tardes, Andrés Fernando Paniagua, que nos está saludando ahí en el chat. Y también al tutor Luis Miguel Ramos, que está por ahí. Le dice, profesor, apague su radio. Vamos a darle volumen a esto. Ajá. Sí, ahí está. Y nada, iniciamos entonces de una vez con la clase, chicos y chicas. A ver, creo que esto es así, ajá. Esto va acá, ajá. Resubido, ajá, ajá. Y bueno, ya les pasé el PowerPoint de la clase. Bueno, particularmente, ya te he dicho, prefiero hacer este tema con la separata por una cuestión de que hay más datos ahí de alguna manera. O sea, ya la separata es un resumen, pero de todas maneras el PowerPoint se hace, digamos, para agilizar un poco más la clase. Vamos a ver el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Vamos a ver lo mínimo que puedes saber de estos temas, porque obviamente pues uno entiende que tienes más de 16 cursos. Entonces, por eso yo necesito la carnecita nomás, lo más elemental. Aunque si has visto el simulacro, o si lo has resuelto, este simulacro que ha habido, las preguntas han estado bastante buenas, porque es bastante, salían por inferencias. Claro, porque, o sea, ya te he dicho, no puedes apostar a aprenderte datitos, ¿no? O sea, está bien en la medida en que ya tengas al menos más de la mitad de los cursos bien aprendidos, pero si tú estás ahí tratando de aprender todo de una manera progresiva, obviamente se dificulta un poco. Entonces, aquí está lo que es el Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, primera fase. Vamos a ver las características, qué cosas intentaron hacer, qué es lo más importante, la reforma agraria, tratar de industrializar el país. Y luego cómo con el plan Tupac Amaru, porque el anterior era el plan Inca, se va a desmontar todo, excepto la reforma agraria, que va a ser muy importante para la historia de nuestro país, en favor de las mayorías populares que en ese entonces eran campesinas. Luego el retorno del Jedi, ¿no? El retorno a la democracia aquí con Fernando de la Hunde Terry, qué cosa le pasó a ese gobierno, cosas bastante curiosas. Otra vez hay guerra con Ecuador, por cierto. ¿Por qué, profesor? Ya, ahí le vamos a contar. Luego de esto, el primer gobierno de Alan García Pérez. Y cómo a partir de estas leyes populistas se van a tirar el gobierno abajo, ¿no? O sea, que de verdad que sí fue feo. Mi familia viajó del país, fuera del país, luego de este desastroso gobierno, que ya también venía siendo un desastre para la gente, nuestros compatriotas, nuestros hermanos y hermanas del sur, que la veían fea por lo del terrorismo. Y lo triste es que alguna vez me puse a estudiar este tema cuando estaba en la universidad, o sea, estudiar porque quería hacer una investigación. Y por ahí he encontrado más de una vez que decían que, o sea, en Lima no pasaba nada hasta que no estallaron los primeros coches bombas y no se bajaron las primeras torres de luz. Y eso fue como que 5 o 6 años después de que ya el terrorismo había iniciado sus actividades en Ayacucho, principalmente o en la sierra sur del país. Triste. Luego, como viene este outsider, que es Alberto Fujimori Fujimori. Y sí, pues no, como la inflación de alguna manera se va a reducir. Ya vamos a ver por qué, qué pasó, qué se dijo. Luego ahí está con una foto con su amigazo, padrino, Junta, Pata, Choche, ¿no? Con pinche, Vladimiro Montesinos. El golpe de Estado del 5 de abril, que creo que fue el mismo día que Chile le hizo la guerra, le declaró la guerra a Perú en la guerra del Pacífico. La Constitución del 93, la captura del siglo, la caída de alguna manera, ¿no? Del terrorismo. O sea, se supone que si el terrorismo fue derrotado, ¿de qué estamos hablando ahora? Grupos neosenderistas, ¿qué cosa es eso? Otra vez hay conflicto con Ecuador y aquí sí no la llevamos tan bien como las anteriores. ¿Cómo cae el régimen a partir de estos sucesos? Principalmente por el video Curi Montesino, que no ya fue rochoso, ya fue paltoso, ya había mucha gente también ya que se había creado muchos antis.
las sentencias que se le van a dar a Fujimori. En la última fue absuelto, como puedes ver en pantalla. Ese cuadrito que está ahí en la parte izquierda es del libro Historia de la corrupción del Perú de Alfonso Quirós. Que ya te he dicho que si no tienes plata para comprártelo, te lo puedes descargar gratis en PDF, que está bien bacán para que veas cuáles son las mañas o cómo a través, desde el virreinato hasta estos gobiernos han estado llevando la plata de alguna u otra manera. Luego el retorno a la democracia otra vez con Paniagua y Toledo. Esta infografía está bastante buena, en tu separata también está en el PDF. Y ya cuando lleguemos a este punto, de repente estaremos corriendo, así que te invito a que la revises a detalle. Y bueno, sobre la crisis de los valores democráticos, en la separata llega hasta el segundo gobierno de Alan García Pérez. Pero vale decir que es algo triste, tal vez indignante en algunos casos, que desde antes de Fujimori, de hecho, en adelante, de alguna manera u otra, indirecta o directamente, todos los expresidentes que hemos tenido están salpicados por algún tipo de acto de corrupción. Cosa que debería de ser inaceptable. Debería de ser inaceptable que tengamos congresistas con juicios abiertos por trata de personas, aunque tú no lo creas, trata de personas, narcotráfico, extorsión y cosas así descabelladas. Después la gente que se queja del Congreso, ¿no? O sea, no, hay que interesarnos por esos temas. Bueno, acá está el segundo gobernador de García Pérez, el baguazo, ¿no? El baguazo. ¿Dónde está el baguazo? Y ahí está el baguazo, esta foto es el baguazo. Y en la línea del tiempo, ahí están los presidentes. Pedro Castillo, punto suspensivo. ¿No? Entonces, creo que esto se hizo antes de que, no, definitivamente se hizo antes. Todos los materiales están antes de que se inicie el ciclo, por cierto, ¿no? Por eso de repente por aquí todavía está acá. No, no está la nueva presidenta. Dicho esto, entonces nosotros nos vamos ¿para dónde? Nosotros nos vamos para acá. Bien. Entonces, un poco de contexto, jóvenes y señoritas. Una vez más, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que estés listo, espero que estés lista, pues esta es nuestra última clase de historia y esto se acaba porque se acaba, señores y señores. Entonces, damas y caballeros. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué pasó? Bueno, un poco de memoria. Recuerda, Leguía había firmado el Laudo de París, este se declara nulo en el gobierno, primer gobierno de Fernando de Belaúnde Terry. En el contexto de la época, tanto los grupos de izquierda como de derecha criticaban, excepto de la oligarquía obviamente, criticaban el hecho de que hubiese empresas en clave aquí en el Perú, que básicamente era una clara muestra de que nuestro país era un país que vivía en esos años sobre todo, de repente ahorita todavía sigue siendo así, solo que no se nota tanto, pero en esos años era bastante evidente que habían empresas extranjeras, como por ejemplo la International Petroleum Company, que claramente se veían favorecidas o por omisión o por una cuestión directa del Estado, que no les cobraban los impuestos o que los impuestos eran muy bajos y que lo que le deberían de pagar al Estado peruano ni siquiera se lo estaban pagando o que extraían más cosas de las que no deberían, o que no las contaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y la IPC es el mejor ejemplo, porque hay otras empresas en clave, como por ejemplo la Cerro de Pasco Min Company, entre otras más, ¿no? Entonces, tenemos a estos grupos nacionalistas o de izquierda que están criticando esto. En el caso de los grupos de izquierda, recuerda, hablan de la reforma agraria ya desde antes, 1920, estaban hablando de la reforma agraria. Tienen ejemplos, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, todas las que he mencionado hicieron su reforma agraria y de alguna manera estos partidos de izquierda en el Perú asusaban a la gente desde hacía ya varios años de que jamás el gobierno iba a hacer una reforma agraria y que para eso había que más bien hacer una revolución. Entonces, si haces un poquito de memoria también, recuerda que a la Junta Militar, una de las cosas que tiene bien en claro es que se tenía que hacer la reforma agraria aquí en el Perú para poder evitar una revolución dirigida por la izquierda. Por otro lado, recuerda también que en este programa Alianza para el Progreso, ah, o sea, Estados Unidos siempre apoya económicamente a los países de derecha, ¿no? Pero esto de Alianza por el Progreso parece que también trae ese viso, ¿no? Ese aviso oye, si no haces reforma agraria, va a haber una revolución en tu país, ¿no? Entonces, la Junta Militar, Ricardo Pérez de Godoy, Nicolás Linde, van a ser la base legal para hacer la reforma agraria. Y se supone que el siguiente presidente, que en este caso va a ser Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, no lo va a hacer. Entonces,
¿Qué tenemos como consecuencia de eso? Un día, 2 de octubre de 1968, el ex director de la empresa petrolera fiscal del Perú, primero ya había dado una entrevista a una revista y luego creo que lo entrevistan en la tele. La cosa es que va a decir en estas dos entrevistas que la International Petroleum Company está pagando menos por el precio de barril que se ha acordado en el acta de Talar. Cuando el entrevistador le pregunta, ¿pero por qué? Entonces el tipo saca una fotocopia y él dice, este es el contrato, ¿no?, del acta de Talara y tiene, ponte, 13 páginas. Y como tú puedes ver, la página 11 no está. Y en la página 11 era la página donde estaba el precio por barril de petróleo que la IPC tenía que pagar si quiere sacar eso de nuestro país. Eso va a ser el escándalo de la página 11. ¿Por qué? Porque otra vez el Estado peruano está demostrando que, que, que de alguna manera, o sea, el problema con esto, hablando en criollo, porque básicamente esto es lo que está acá en este libro, ¿bien? No, no es que, el profesor opina eso, no, no, no. Esto, Alfonso Quiroz, Historia de la Corrupción del Perú. Entonces, cuando tú lees, básicamente lo que se entiende de allí es que pasan dos cosas, ¿no? Primero está un ineficiente aparato estatal, administrativo, que no es capaz de fiscalizar. Y por otro lado, se da a entender de que no es que sea tanto por ineficiencia, o en todo caso sí también, pero es también porque hay pequeños grupos de personas en el gobierno que de alguna manera reciben algún tipo de beneficio económico a cambio de que se favorezca o de alguna manera a estas empresas. Entonces, la crítica de las empresas en clave parece entonces, otra vez estamos con un país, digamos, un gobierno que se pone básicamente al servicio o le pone en bandeja de plata los recursos naturales de nuestro país a cambio de recibir muy poco como ingresos. Y obviamente siempre se sortea esta idea, siempre se escurre esta idea de que alguien dentro del gobierno está recibiendo un beneficio en particular, que es el clásico, en este país. Y no es que estamos hablando mal, por ejemplo, del caso Odebrecht. El caso Odebrecht es una empresa brasileña que ha involucrado desde, creo que, si no es Alan García Pérez, primer gobierno, debe ser Toledo en adelante, todos estos presidentes, y Marcelo Odebrecht ya cantó, ya ha dicho, yo le di plata a este gobierno, a este gobierno, a este gobierno, a AG. ¿Quién es AG? ¿Quién es la señora acá? O sea, si no sabes eso es porque estaba en la agenda de Marcelo Odebrecht y él ya dijo, que a quiénes le dio. Y lo triste de este tema, y esto es lo que necesito que entiendas, es que no han condenado a nadie todavía por eso. No han enjuiciado a nadie por eso. ¿Y qué están esperando? Obviamente lo mismo que hizo Alan García después de su primer gobierno. Se quitó del país, se fue 10 años por allá y después de un tiempo, en materia, si sabes algo de derecho, después de cierta cantidad de tiempo, no sé si son 6 u 8 años, pero si por ahí te han metido algún juicio, si en ese lapso de tiempo no te logran sentenciar, el juicio prescribe. Y puedes estar preso, ¿ah? O sea, puedes estar preso, pero si no te enjuician, el juicio prescribe. Y eso es lo que la mayoría de los políticos corruptos, obviamente, han hecho. Entonces, va a ser un escándalo. Esto del escándalo de la página 11. Producto de eso, el día 3 de octubre, en la madrugada del 3 de octubre, el- los militares con tanquetas y con soldados del ejército van a ir a Palacio de Gobierno y van a darle el golpe de Estado a Fernando Belaúnde Terry. La gota que derrama el vaso es el escándalo de la página 11. Belaúnde Terry se va a molestar muchísimo porque va a decir, cobardes, cobardes, ¿no? Han traído tanques, han traído gente con armas. ¿Acaso yo soy un bandolero? ¿Qué, no? Disparen, pe carajo, disparen. Así va a decir, no es mentira. Yo recién me he enterado de esto hace poco, releyendo para poder dar esta clase. Y lo van a mandar al aeropuerto Jorge Chávez y ahí lo van a extraditar a Argentina. En la mañana, Velasco, en helicóptero, si no me equivoco, llega a Palacio de Gobierno y a partir de ahí tenemos el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Porque varón, señorita, o sea, tú lo que tienes que entender acá es que los revolucionarios en el Perú, espérate, ¿por qué no sale esto? No te odio. A ver, espérame un ratito. Ajá, ajá, espérate. A ver, no, no se ve, ¿verdad? No se ve esto de...
A ver, vamos a... necesito que se vea, porque si no, ¿cómo señalamos lo importante en la clase? A ver. Ajá, vamos a ver si ahora sí se ve. No se ve. ¿Por qué? Oh my God. Ah, ya no, sí se ve. Sí se veía, pero no se veía. Qué raro. A ver, vamos a ver si ahora sí se ve. Clan, clan, clan. Clan, 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 clan. Clon, clon, clon. Ajá, ajá, ajá. A ver. Ajá, ahora sí se ve. Entonces, aquí en este país, los revolucionarios son los militares. O sea, el gobierno, así se puso, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, porque acá nada que soy aprista, achorado, sin polo, nada que soy del Partido Comunista, no, 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 nada que soy senderista, nada que soy, no, acá los revolucionarios, los señores revolucionarios son los militares, que tú ya sabes que por ideología son nacionalistas y tiran para la derecha, o sea, digo acá porque creo que, no sé si o sea, mi derecha es esta ya, pero no sé cómo se ve en tu pantalla. Entonces, acá ellos son los revolucionarios. Hacen el golpe de Estado y no se la esperan mucho, ¿ah? El día, como puedes ver aquí en pantalla y allí también en tu separata, 6 días después, no esperan ni una semana, 6 días después, ese mismo año, ese mismo mes del golpe de Estado, mandan militares a la International Petroleum Company y expulsan a los trabajadores, a los dueños, o la gente que está administrando ahí ese lugar y el Estado se apropia de eso. A, a ese día se le conoció como el Día de la Dignidad Nacional, porque tanto gente de izquierda como los partidos democráticos de derecha en ese entonces van a... Bravo, compadre, ¿no? Qué bueno que nos... Qué bien que los hayan expulsado. También expulsaron a la Cerro de Pasco Min Company y a otras empresas enclaves más. Y la gente lo va a celebrar, porque justamente van a decir ese va a ser el día en que el Perú va a recobrar su dignidad, porque era humillante tener estas empresas que estaban desvinculadas de la economía nacional, que no pagaban impuestos o que se habían hecho contratos muy favorables para ellos y en detrimento de la nación. Por ahí me han dicho, por ahí me he enterado que este año vencían la mayoría de los contratos que tenían las empresas mineras con el gobierno peruano. Oh, sorpresa, se vacaron al presidente. O bueno, él se vacó solito, ¿verdad? Que es verdad que hay, que es una cosa de loco. Pero bueno, o sea, ya no tenemos presidente electo democráticamente. Pero bueno, entonces, este texto que está aquí, por cierto, es un texto del gran historiador Pablo Macera. Nadie se acordaba de él hasta que se murió. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque al final, para el tercer gobierno de Fujimori, creo que él candidateó como congresista. Y ya para esos años la mayoría sabía que ese gobierno apestaba de lejos. Ah, pero sus análisis de la realidad peruana, sus comentarios sobre todo, son muy importantes. Yo me emocioné mucho porque en este libro, Visión Histórica del Perú, escuché algo que por lo general es muy citado en las academias, pero que, bueno, era citado cuando yo estudiaba en las academias, no sé ahora, pero que poca gente sabía cuál era la fuente. Y es que en este texto decía, ¿no? Belaúnde tuvo todo. Y eso era lo que decían los profesores de las academias, ¿no? O sea, porque acuérdate, los militares hacen la ley de bases de reforma agraria para que se haga la señora reforma agraria, no una pequeñita en el Cusco, en la convención, mesa pelada, mesa redonda. No, no, no. Era la reforma agraria. Y Velasco no lo aprovechó, no lo hizo, porque como dice aquí, tuvo apoyo del pueblo, del ejército, de la iglesia, préstamo, simpatía internacional y todo lo desaprovechó. Bien, entonces es aquí donde vienen estos señores. Propuesta ideológica. Bueno, ¿qué cosa van a hacer el gobierno militar, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Primero, o sea, tres o cuatro cosas mínimas que debes de saber de esto. Bien, tres o cuatro cosas mínimas, lo elemental. Lo primero es que se divide en dos fases. Lo primero, la primera fase se llama Plan Inca y la segunda se llama Plan Tupac Amaru. ¿En qué consistió la primera fase? Dos cosas importantes. Primero, industrializar al país y en segundo lugar, hacer la reforma agraria. El plan Tupac Amaru va a hacer más bien lo contrario, va a desmontar las reformas del plan Inca, excepto la reforma agraria. Y la otra cosa que debes de recordar es que la primera fase está liderada por Juan Velasco Alvarado y la siguiente por Francisco Morales Bermúdez. Eso es lo mínimo de lo mínimo que podrías saber. Porque, o sea, ya menos no puede haber menos resumen. Entonces,
¿Qué van a proponer? Bueno, influenciadas por la Comisión para América Latina y el Caribe, o sea, la CEPAL, y también por el Centro de Altos Estudios Militares, esta gente tiene dos cosas muy claras. La primera es que no se puede ser un país desarrollado siendo un país primario exportador. Históricamente hablando, y hasta el día de hoy, la mayoría de las potencias o países desarrollados son países que en algo destacan, o sea, hablando en materia, digamos, de industria o desarrollo tecnológico, en el caso de Japón, por ejemplo. Y que en ese sentido, si queríamos realmente que el Perú sea un país de primer mundo, un país desarrollado, teníamos que promover la industria. El detalle está, como ya te he venido diciendo, es que es una cuestión de mentalidad, ¿no? Porque claro, las leyes se van a dar desde arriba y por eso dice que estas reformas se van a dar por la vía autoritaria. O sea, desde el Estado hacia abajo se va a tratar de industrializar al país. Y ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, y bueno, en el caso de los militares, la mayoría de la gente que rodeaba a Velasco era del CAEN, también sabían que había que hacer la reforma agraria para evitar que la izquierda haga una revolución. Plantea la necesidad de profundas reformas estructurales para superar el subdesarrollo y la injusticia social. Hay una nueva doctrina de seguridad nacional que básicamente radica en integrar más a la población y para ello necesitan desarrollo económico. Entonces, sobre el plan Inca, la primera fase dirigida por el general Juan Velasco Alvarado, recuerda que esta va a llegar solo hasta 1975. El objetivo, en una palabra, es industrializar al país y hacer la reforma agraria. Bueno, esas son más de dos palabras. Pero, como dice aquí la separata, modernizar al país a través de la aplicación de reformas radicales. ¿Por qué radicales? Porque van a ir desde el gobierno hacia abajo. O sea, cuando tú ves la historia de los países industrializados, hay una confluencia entre dos cosas, ¿no? La primera es cierto desarrollo de un espíritu nacionalista, o sea, tirar para nosotros, y que esta burguesía se comienza a hacer de mucho dinero porque es su dinero, es su capital, y montan sus empresas, les va bastante bien, y además en muchos casos están relacionados al gobierno. Y para eso obviamente hay un proyecto nacional, o sea, esta gente se para, se mira y se dice, bueno, ¿qué es Inglaterra? ¿Qué es Francia? ¿Qué es Estados Unidos en la mesa del mundo llamado planeta Tierra? ¿Qué somos? ¿Qué vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro vacilón? ¿Qué queremos hacer de aquí a 100, 200, 300 años? ¿Cómo vamos a sobrevivir? O sea, necesitamos desarrollar armamento, necesitamos más tierras. ¿Qué necesitamos? Mejor educación. Hay que hacerlo, porque de todas maneras, si no lo hacemos, nos van a comer a nosotros. Entonces, hay algo así. Bien, obviamente no es tan literal, pero digamos, ¿no? Va a haber una confluencia de factores. Y tal vez la idea importante en este caso es que hay gente particular que quiere montar estas industrias, estas fábricas, y que además mete su propio dinero para hacer desarrollo tecnológico desde la primera hasta la actualidad, ¿no? Revolución industrial hasta la actualidad. Pero acá no. O sea, acá lo que tenemos es que durante la República Aristocrática sí hicieron algunas empresas y sí hay algunas industrias, pero estas son primario exportadoras. O sea, no hay desde el gobierno un interés, y decimos el gobierno porque de ellos depende la política educativa, ¿no? Digamos, desarrollar realmente tecnología o industria de cara a cómo va a estar el Perú de aquí a 100, 200 o 300 años. Acá el vacilón de todos los políticos, y con eso parece que la gente, no sé, ya parece, por eso es un discurso rayado, ¿no? Porque solo hablan de contener la inflación, aumentar puestos de trabajo, luchar contra la corrupción, que ya hasta parece chiste. Entonces, o sea, va por ahí. Entonces, en este caso, en el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, lo que tenemos más bien es que es implantar esto de la industrialización desde el gobierno hacia abajo. Y aquí hay un detalle, pues, porque cuando no es tu dinero, a veces parece que la gente no cuida las cosas. En cambio, cuando es tu plata, es tu empresa, sí tratas de que se desarrolle como si fuera una persona, ¿no? Te cuido, te alimento hasta que crezca, sea fuerte, poderoso y me lleves a la gloria. En cambio, acá no va a ser así. Entonces, además de estas reformas radicales, son nacionalistas, se van a expropiar varias empresas privadas y ahora el Estado con los militares van a administrarla. Y esto también se hace en relación a una política antioligárquica, porque recuerdo que hasta esos años era un pequeño grupo de familias, o sea, pequeño en comparación al pueblo en general,
Se hablaba de 100 familias desde la República Aristocrática que no solamente estaban en el poder político, sino también tenían el poder económico y financiero o bancario. Y bueno, por eso se van a hacer estas por la vía autoritaria. O sea, se hace porque se hace porque yo digo y punto. Eso es autoritario. Entonces, en relación a las medidas económicas, tenemos las estatizaciones. En estas estatizaciones hay un control estratégico de los recursos para obtener la autonomía económica. Profesor, ¿qué significa esto? O sea, industrializar al país para dejar de depender de las importaciones. Por eso también anota por ahí qué cosa es el ICI. El programa ICI es industrializar al país para generar nuestras propias, por ejemplo, refrigeradoras, cocinas, y así dejar de importar estas cosas del extranjero. ¿Para qué? Para tener autonomía económica, ¿no? Dejar de depender de que en otro país se estén matando para que aumentemos nuestras exportaciones, por ejemplo. En las acciones se declara nulo el acta de Talara y se va a expropiar la International Petroleum Company, declarando a este día como el Día de la Dignidad Nacional. De repente lo que no te contaron fue que de manera secreta luego van a firmar un tratado conocido como el Acta Sorrosa-Dubí, no, el Acta de la Flor-Gren, perdón. En el Acta de la Flor-Gren el Estado peruano paga 76 millones de dólares a la IPC como indemnización, a pesar de que la IPC le debía al Estado peruano 690 millones de dólares. ¿Cómo, profesor? Sí, es una cosa paltosa, ¿no? O sea, acá este país es de locos. Y es verdad, pues, o sea, es de locos, porque, o sea, cuando el Estado peruano, por alguno de estos gobiernos, quiebra un tratado con alguna empresa, sobre todo si es internacional, al Estado peruano ahí sí bien que se lo chantan. O sea, le dicen tienes que pagar una indemnización bien fuerte. Pero cuando se trata de enjuiciar a los responsables, muchas veces de estas mismas empresas, por haber cometido actos de corrupción en nuestro país, se dilata el tiempo. Se dilata, así hasta que la gente se olvida y el juicio ya no se puede hacer porque ya prescribe, se llama eso. De verdad que aquí es de locos. El mejor ejemplo es el caso de Odebrecht. Odebrecht ya cantó en el año 2012, 2013, y hasta el día de hoy ya han pasado 10 años y no se han enjuiciado a nadie todavía. Por eso. Por otro. Entonces, ¿qué más tenemos? Se crean empresas públicas de estas privatizaciones. Petroperú, Electroperú, Minero Perú, etcétera. ¿Por qué? Porque es un gobierno nacionalista y todo es Perú. Electroperú, Telefónica del Perú, Hierro Perú, Saidap, etcétera. Pesca del Perú, Ministerio de Pesca del Perú. Consecuencias, aumento del endeudamiento público por la ineficiencia de las empresas públicas. ¿Por qué? Porque ya te he dicho ya. O sea, una cosa es alguien que tiene mentalidad de hacer negocio, tiene mentalidad de ganar dinero y por eso no quiere que esa empresa fracase, porque además es su dinero. Pero cuando es dinero público, parece que la mentalidad de mucha gente todavía es chapa lo que puedas porque tú se lo va a llevar otro, si no te lo chapas tú. Y además, como no es mi plata, tampoco lo hago bien. Entonces, ese es el detalle. Hay un aumento de la dependencia con Estados Unidos al ser en esos primeros años nuestro mayor importador de materia prima, minerales. Y bueno, algo que es destacable, a pesar de todas las críticas que pueda tener este gobierno revolucionario a las Fuerzas Armadas, es la ley de reforma agraria. La ley 17716, que está acá está. Esta ley de reforma agraria se va a dar al año siguiente, no se van a esperar mucho. Al año siguiente, el 24 de junio de 1969, en un discurso, Velasco va a decir estas cosas que me parecen importantes repetirlas, porque hay varios elementos que aquí a veces se escapan a la gente. Primero, este es un día histórico y vale la pena que todos seamos plenamente conscientes de su significado más profundo. Hoy día el gobierno revolucionario ha promulgado la ley de la reforma agraria. La historia marcará este 24 de junio como el comienzo de un proceso irreversible. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza, de la cuna a la tumba, y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será en verdad un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja, y un lugar de justicia dentro de una sociedad en la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Al hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Tupac Amaru, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza.
O sea, hasta la gente de izquierda guardo cierto respeto cuando se trata de hablar de la reforma agraria porque ya hubiesen querido sus antepasados hacer eso de la reforma agraria, ¿no? O sea, sus antepasados políticos me refiero, porque eso se tenía que hacer porque se tenía que hacer. No solamente por el hecho de que había que impedir una revolución de izquierda radical en el Perú o dirigida por la izquierda, sino porque realmente la gente vivía mal. O sea, ponte a pensar, varón o señorita, de repente por ahí alguna vez habrás escuchado algún tipo en el noticiero, algún tipo de acto de discriminación contra nuestros hermanos y hermanas de la sierra o de la selva, o incluso aquí dentro del mismo Lima. Y, y mira que ahora ya estamos en el siglo XXI, que se supone pues somos más tolerantes. Ya de hecho ya se comprobó que no hay razas, eso de que somos una raza diferente, o sea, compadre, tú estás en el siglo pasado. Entonces, o sea, ¿no? Pero estas dos fotos me pareció interesante colocarlas porque justamente en dos imágenes puedes ver cómo es que eran tratados y era lo, entre comillas, normal del trato de los gamonales o los hacendados respecto de la población campesina. Y esto es solo un botón nada más, ¿no? Porque hay a través de la literatura, por ejemplo, o cartas personales, denuncias de maltrato, asesinato, desapariciones, violaciones cometidas contra la población campesina. Que por cierto, ya viene siendo hora de que todos nosotros, sobre todo tu generación, comience a utilizar las palabras como son. No son indios. Aquí en el Perú no hay indios. O sea, qué ignorante la persona que todavía dice indios. Y está ignorante en ese tema, porque indios hay en la India. Se entiende que durante la conquista los españoles se hayan confundido, pero ya en la actualidad no podemos seguir tratándonos así. Loco, Velasco ya lo dijo, no son indios, son campesinos, esa es su labor, ese es su oficio, y trabajaban en una tierra que antes no les pertenecía. Son ciudadanos, además de ser campesinos. Ciudadano es una persona que conoce sus derechos y sus deberes, así que hay que ser ciudadano. Todos nosotros hay que ser más ciudadanos. Así, tal vez no abusen de nosotros las personas que están gobernando y que se valen de la ignorancia de la gente en materia de derechos civiles para cometer sus atrocidades o sus actos ilegales. Si quieres leer el artículo completo, cinco cositas que debes revisar antes de opinar sobre la reforma agraria. ¿Y por qué decimos esto? Porque obviamente si de repente por ahí alguno que me escucha es un descendiente, su abuelo, su tatarabuelo era un gamonal, yo por ahí conozco una familia o dos. Obviamente tú no vas a ver con buenos ojos la reforma agraria, pues no, se entiende, se entiende, se entiende. Pero acá no hablamos pues de un pequeño grupo de personas, hablamos de la mayoría y del trato muchas veces humillante, vejante hacia esta población. Bien, esta foto de Maxwell en el río Santa es de 1920, 1910 más o menos. Y esta era de ese mismo año, la reforma agraria, del 69. Entonces, objetivos de la reforma agraria, mejorar el nivel de vida del campesinado erradicando el monopolio de la tierra que estaba en manos de los gamonales y de la oligarquía, gamonales en la sierra, oligarquía, o sea, la élite de la costa. Y por otro lado, el avance radical de los movimientos de izquierda y guerrilleros que ya estaban dándose en el Perú. Medidas, los latifundios y las haciendas ganaderas van a ser expropiados y para esto se le va a entregar a la población trabajadora y campesina a través de dos sistemas, las CAPS y las SAIS. Anota, por favor, porque esto no está en tu separata ni tampoco en el PowerPoint. Cooperativa Agraria de Producción Social. Bien, eso es una CAPS. Además usa mnemotecnia C, Costa, S, Sierra. Bien, entonces la CAP es una cooperativa agraria de producción social. Se hacen en las haciendas más modernas de la costa y estas tierras, estas haciendas se las entregan a los ex trabajadores de estas haciendas y bueno, es curioso porque, o sea, la idea era así como, la idea era que esta gente siguiera produciendo, ¿no? O sea, eres un trabajador, se supone que tú ya sabes cómo es la chamba y se supone que tienes que producir lo mismo que se producía antes, solo que ahora ya pues ya no la vas a producir como, bajo un salario mínimo y el maltrato del hacendado. Y bueno, lo que pasa, como dice acá, consecuencias, es que hay una caída de las exportaciones porque no produjeron como deberían de producir. Hay una crisis del sistema agroindustrial porque se les entrega estas tierras, pero no van a producir.
Y obviamente, como es costumbre en este país, el ganso lo tiene la culpa, ¿no? Que diga, el ganso lo tiene, la culpa la tiene el Estado. Aquí está, es ineficiente apoyo técnico del Estado. O sea, el Estado no les dijo cómo había que trabajar esas tierras a la gente que originalmente trabajaba esas tierras. No sé, loco. Y las SAIs te hacen, las SAI significa Sociedad Agraria de Interés Social. Escribe eso por ahí. Sociedad Agraria de Interés Social. Estas se hacen en la sierra, principalmente en las haciendas tradicionales y ganaderas del Perú. Anota por ahí que se va a dar, pero no en Ayacucho, o en todo caso no del todo bien. Algunos toman esto como pretexto para decir que por esa razón también estalla allí el grupo terrorista iniciando sus actividades, Sendero Luminoso, sus actividades subversivas. Anótalo, porque de todas maneras por ahí es cierto. O sea, por ahí es cierto que la reforma agraria no se aplicó del todo bien en Ayacucho. Eso. Que sea pretexto de eso para otra cosa, eso ya no sé. Consecuencias entonces de esto, tal vez la primera es la más importante de todas, porque esto lo han preguntado más de una vez. Bueno, en el año 2012 preguntaron por esta. ¿Qué cosa significa esta vaina? Eliminar el poder de la oligarquía terrateniente y el gamonalismo, eso se consiguió con la reforma agraria. Y aunque hubo un suficiente apoyo técnico del Estado, o sea, el Estado no les dijo cómo había que trabajar esas tierras, esta gente que vivía trabajando esas tierras, hay una crisis del sistema agroindustrial y evidentemente las exportaciones caen. Eso también trae como consecuencia que se produzca menos acá y ya sabes que eso empieza a encarecer los productos. Hay un gran número de campesinos que no se benefician, generando nuevas migraciones. Entre paréntesis, aquí escribe, por ejemplo, Ayacucho. ¿Bien? En el sur andino sobre todo. Luego, en el plano internacional, un gobierno nacionalista no necesita pedirle permiso a ningún país para mandar a un representante a alguna reunión, como por ejemplo el Perú va a mandar representantes al movimiento de los no alineados en el contexto de la Guerra Fría, o sea, ni contigo Estados Unidos ni contigo Unión Soviética. También el gobierno de Velasco va a tener un acercamiento a la Unión Soviética y a Cuba, pero no desde el sometimiento, ¿no? Sino desde un país independiente que necesita hacer ciertas cosas, como por ejemplo, ¿qué? A la Unión Soviética el gobierno de Velasco le va a comprar armamento, incluido aviones Sukhoi. Estos aviones eran los más modernos de la época. De hecho, el Perú era el único país en América del Sur que tenía aviones Sukhoi. ¿Y por qué, profesor? Bueno, porque en la actualidad esto ya se sabe. Antes era un rumor. En la actualidad ya se sabe que el gobierno de Velasco tenía toda la intención de hacerle la guerra al país vecino del sur en este año. ¿Por qué, profesor? Porque ese año se cumplía el centenario de la declaratoria de guerra de Chile a Perú en la Guerra del Pacífico. Y aquí eso explica este detalle, ¿no? Ahora, ¿por qué no se hizo la guerra? Ya te dije, Velasco solo gobierna hasta el 75 y el que viene después no parece que no le interesó hacer esto. Luego hay una crisis en el Perú porque los países árabes se niegan a producir petróleo, ya sabes que eso se beneficia mucho a la Unión Soviética, pero a países como el nuestro no le va bien en materia económica. Luego, las medidas políticas, bueno, es un gobierno dictatorial definitivamente. Se clausura el Congreso, las Fuerzas Armadas ahora van a controlar los ministerios, o sea, el ministro de Trabajo ahora es un militar, el ministro de Salud, de Educación es un militar. Se debilitan los partidos políticos y se confiscan los medios de prensa. Dato curioso, es durante el gobierno de Velasco donde se instaura, por cierto, la parada militar. No vayas a pensar que esa viene de la independencia. Esta tradición de marchar, ya sabes, tú y tú, como eres medio alto, media alta, a la escolta al colegio, vamos a marchar. Meta, llegar a la parada militar, ¿no? Entonces, la parada militar, si por ahí algún día la has visto o has tenido la oportunidad de vacilártela en vivo y en directo, es un desfile de patriotismo y también del armamento. Lo que Velasco quería hacer era matar dos pájaros de un solo tiro. Ah, básicamente mostrar todo el armamento que se había comprado para enseñárselo a nuestros vecinos. Y por otro lado, exaltar el orgullo patrio. Dicho esto, tenemos también el que ahora el quechua se va a convertir en un idioma oficial y esto tiene que ver en parte con la reforma educativa. Ah, es importante esto, porque hasta el año 2009, por cada 60 personas en una reunión, o sea, X, aquí en el Perú, al menos 28 o 23 personas sabían hablar quechua o lo entendían.
En la actualidad el número es menor, pero es importante porque es un idioma de nuestro país. Y si tú por ahí entiendes quechua, bacán, porque eres bilingüe, aprendí inglés, eras trilingüe. A mí me hubiese encantado aprender quechua porque hay zonas del Perú donde todavía hay pueblos donde solo te hablan en quechua. O hay gente que solo habla quechua. Y a alguien que le gusta pues conversar o escuchar y saber y conocer sobre la vida de alguien que vive pues tan alejado de todos los centros urbanos que solo hablan en quechua. Y me resulta súper interesante. Lo digo porque también hay gente que se paltea, ¿no? O sea, yo no los entiendo. Mi abuela por parte materna, mi tatarabuela también, mi bisabuela por parte materna sabían hablar en quechua. Me hubiese encantado aprender. Tengo nociones de inglés, sé hablar italiano, tengo nociones de francés. Y un día visité un pueblo donde estaba la hacienda de un amigo, que su familia era gamonal antes. Y me sorprendió mucho porque yo no sabía que mi amigo hablaba quechua. Entonces fue después de haber terminado la universidad, años, recién me he enterado. Y que además en ese pueblo la mitad de la gente hablaba solo en quechua. Allá en Ancash, ¿cómo se llama este? Quipán, si no me equivoco. Un saludo para la gente de Quipán, si alguna día me escucha. Entonces, bueno, el caso es que, el caso es que, que esto va a ser algo que, entre otras cosas más, porque van a haber muchos símbolos que van a tratar de exaltar el orgullo nacional y también recuperar, o mejor dicho, consolidar la identidad de lo que es ser peruano. Esto de la música criolla no es casual. Esto, Augusto, Óscar Avilés, Augusto Polo Campos, Sambo Cabero se van a juntar justamente durante el gobierno de Velasco porque se necesitaba eso, de alguna manera. Luego, lo otro que podemos mencionar es que en relación a la reforma educativa, acá de repente debes de escribir el nombre de Augusto Salazar Bondi. La propuesta que él tiene es bastante interesante. Básicamente es que tu educación de cole termina en tercero de secundaria y los otros 2 años es una formación técnica y bachillerato donde o bien sales con una carrera técnica, o sea, sales carpintero, herrero, panadero, sastre, qué sé yo, y además si quieres ingresar a la universidad, puedes hacerlo, obviamente habiendo pasado por el bachillerato. Es interesante porque eso haría que mucha gente cuando salga del colegio saliese con una formación técnica y no solamente pedir un trabajo simple, sino ofrecer una habilidad laboral, como es ser carpintero, herrero, panadero, sastre, qué sé yo. ¿Por qué no se dio? Bueno, por ahí leí en el libro de Percy Cayo que se crea el SUTEP, que es este sindicato de profesores, y en parte se van a oponer a estas reformas. Además es aquí donde el uniforme se va a volver de un solo color para todos. La idea es que reciban todos la misma educación. Ya por ahí habrán opiniones a favor o en contra, pero uniforme, un solo pensamiento, una sola educación. Y bueno, ¿por qué mencionamos el SUTE? Porque es todo un tema, esto de los orígenes de este sindicato y sobre todo de la mayoría de los profesores en esos años. Muchos de esos profesores no eran profesores de carrera, era gente que como sabían leer o escribir en sus pueblos, a ellos se les encargó ser profesores. Y realmente es bastante pesado llevar un curso o ser instruido por alguien que no es de oficio o sea, profesor por vocación, sino por necesidad. Por ahí deben haber casos excepcionales donde es un tipo que, una tipa que dan lo mejor de sí para enseñar, pero muchos no, muchos no. Entonces, además, imagínate, pues, ¿no? Solo porque sabes leer o escribir, eso no garantiza una, no sé, pues, no, una instrucción más allá de eso. Pero bueno, luego también tenemos el sin jefes, sin amos, sin dueños. Es un acrónimo de, anota por favor, Sistema Nacional de Seguridad Social. No, perdón, Sistema Nacional de Movilización Social. El director del Sistema Nacional de Movilización Social se llamaba Carlos Delgado y le decían la aplanadora. ¿Por qué? Bueno, porque este Sistema Nacional de Movilización Social decía que tenían que reducir la brecha entre ricos, o sea, la punta de esta pirámide, y pobres, o sea, la base de esta pirámide. ¿Por qué le decían la aplanadora? Porque Carlos Delgado decía que el SINAMOS, el Sistema Nacional de Movilización Social, servía para
reducir, para aplanar la brecha que había o que separaba a la gente rica de la gente pobre. ¿Cómo lo iban a hacer? El Cínamos tenía que dar a conocer las reformas que se estaban dando durante el gobierno de Velasco para que las personas de escasos recursos puedan hacer uso de estas reformas y así ascender de posición socioeconómica. Luego, ante la crisis económica y el deterioro de la salud de Velasco, el gobierno fue derrocado por un golpe de Estado conocido como el Tacnazo. Bueno, eso tiene que ver tiene un antecedente que es la huelga de los policías en febrero de 1975. Profesor, no entiendo. Bueno, acá lo que puedes leer es que Velasco estaba mal, le cortan una pierna después de una operación, sufrió un aneurisma aórtico, según este historiador, Percy Cayo. Le cambia un poco el carácter a Velasco, se vuelve un poco irritable o irascible, y por esa razón, o mejor dicho, después de estas operaciones, él ya llevaba 2 meses sin dar entrevistas a la prensa. La orden que habían dado los generales del ejército era que no se le acercaran periodistas a Velasco, pero él, el 4 de febrero, le sale diciendo a su cordón de seguridad, o sea, a la gente que lo cuidaba, que básicamente eran policías, que permitan que la prensa ingrese a Palacio para que le hagan preguntas porque hacía ya tiempo que no daba declaraciones a la prensa. Entonces, obviamente, donde manda capitán, no manda marinero, dejan que los periodistas ingresen. Cuando los periodistas ingresan, comienzan a hostigar a Velasco con preguntas que parece que lo hacen hiperventilar o que se ofusque. Y cuando llegan los generales del ejército y ven cómo estaba Velasco así de importunado por los periodistas, comienzan a regañar a los policías. En ese cambio de palabras, los policías están tratando de decirle a este general que en realidad Velasco había sido el que ha dicho que dejen entrar a los policías. Parece que el militar no entendía y en esta discusión, este tipo el general Ibáñez, le lanza una cachetada a un oficial de la policía. A vista y paciencia a los periodistas. Esa es la gota que derrama el vaso en el caso de los policías, porque ya tenían meses, si no bastante tiempo, quejándose de que no les estaban pagando el salario, de que las municiones para sus armas ya no habían, que tenían los uniformes gastados, que el chaleco antibalas tenía huecos. O sea, a mí yo cuando leí eso, yo dije, no puede ser, dije, o sea, hay que ser bien inepto, o sea, de verdad que... Entonces, ¿qué hicieron los policías? Se fueron, o sea, cuando ocurrió este incidente, como te digo, esa fue la gota que derramó el vaso, porque el día siguiente, 5 de febrero, declararon huelga. O sea, Lima amaneció sin policías. Ahora, para que tú entiendas esto en carne propia o lo sientas, mira, si tú crees que vivimos en una ciudad insegura, personalmente yo no tanto. O sea, sí hay robos, sí, sí, sí está bien, hay ciertos sucesos, pero o sea, ciudades inseguras, loca, Caracas, las favelas allá en Brasil. O sea, allá te atracan con metralleta, con escopeta, con arma automática. O sea, 32 balas, loco. 8 balas por segundo. Una vaina así, o sea, no se cae mucho a cuento, ¿ah? Recuerdo cuando yo vivía en Caracas en el año 90, entre los años 93, 92 hasta el 98. No recuerdo clarito. Esto no es broma, esto no es chiste. Am, una periodista sale el 1 de enero a decir, hemos roto un récord histórico en Caracas. Hoy Caracas amaneció solo con 24 o 23 muertos, una cosa así. Yo dije que... Entonces cuando me puse a averiguar era que tradicionalmente había un viaje muertos entre Navidad y Año Nuevo por las fiestas, porque se empezaban venganza, gente tomando, mayoría era venganza. O sea, un récord. O sea, acá en nuestro país sería algo raro. También recuerdo que allá te podían matar por un par de zapatillas. Cuando volví en el 2003 era por un BlackBerry. Te podían frío por uno de esos aparatos. ¿Y ahora en qué andarán? Pues por ahí la moda era eso. O sea, allá sí habían estos escuadrones tipo de la muerte, como antes había acá en Trujillo, en el norte del país. Así que, y en las favelas brasileñas es una historia muy similar. Entonces no vayas a pensar que vivimos en la ciudad más violenta de América Latina. Si no, manda, mira el caso de Nayib Bukele en El Salvador. Esos son los señores violentos, ¿no? O sea,
Obviamente eso no quita que acá haya que hacer cosas, ¿no? Para solucionar el tema de la delincuencia, pero voy al hecho de cómo te sientes, ¿no? Entonces, imagínate tú que en la actualidad hay más policías, hay más serenazgo, hay cámaras de vigilancia, hay leyes más severas contra la delincuencia. Ahora, imagínate tú que un día toda esa cosa desaparezca y los policías digan, mañana no me presento a trabajar porque estoy en huelga. Saqueo, saqueo, saqueo. Y eso es lo que ocurrió acá. La gente de Zarumilla, que es donde vive la familia de mi mamá, la gente del Rímac, la gente de Barrios Altos, llegaron al centro de Lima y loco, loca, chapa lo que puedas porque acá no hay policías. ¿Qué hicieron los militares? Sacaron tanquetas, sacaron a los soldados y a cualquier persona que estuviera en el centro histórico de Lima le cayeron a tiros porque así reprimieron esos saqueos. A los policías los obligaron a salir, se encontraban en el puesto de radiopatrulla del Distrito de la Victoria y los obligaron a volver a cuidar las calles, porque, o sea, para eso estaba. Entonces, un dramón. ¿Qué sucedió como consecuencia de esto? Meses después, ese mismo año, en Tacna, acuérdate de este dato, ¿bien? Sobre todo si no eres de Tacna. Si eres de Tacna, un saludo para la gente de Tacna, ciudad de Jorge Basadre, ciudad heroica, la procesión de la bandera, aguantaron toda la nota después de la Guerra del Pacífico, lo del gobierno chileno que los hostigaba. Todos los 28 de agosto, 29 de agosto, se celebra el reintegro de Tacna al Perú. Y parece que es una tradición que los militares, los manes, ¿verdad? Las cabezas del ejército, de la FAB, de la Marina, los policías, vayan a Tacna y celebren el reintegro de Tacna al Perú. Por su salud, Velasco no va a ese día, a esa fecha, y aprovechando la ausencia de Velasco, el general Francisco Morales Bermúdez da el manifiesto de Tacna, el manifiesto del país o el Tacnazo. Cualquiera de los tres nombres es válido. Derrocan al gobierno de Velasco, crean el Plan Tupac Amaru. ¿Cuál es el objetivo del Plan Tupac Amaru? Muy sencillo, desmontar todo lo que ha hecho el Plan Inca, excepto la reforma agraria. Eso tiene que quedarte claro como el agua. Bien, entonces, estoy viendo la hora porque hay que calcular el tiempo. Entonces, todo se desmonta, todo el Plan Tupac Amaru es desmontar todas las reformas del Plan Inca, que básicamente era industrializar el país, empresas privadas siendo estatizadas. Luis Banquero Rossi, ¿te acuerdas que era el boom de la harina de pescado, el empresario de la harina de pescado? El gobierno militar también le ofreció comprarle su empresa de harina de pescado. De hecho, crean el Ministerio de Pesquería, que en la actualidad creo que es el Museo de la Nación, el que está en Javier Prado, que está enfrente o al costado del Gran Teatro Nacional. Pero Banquero se niega. 2 años después, amanece muerto. El ganso se lo echaron a su jardinero, una persona que echó hablante. Por ahí una revista del país lanzó la idea de que muy probablemente fue el gobierno militar. Pero la cosa es que cuando él murió, el Estado, pácata, adquirió la empresa y ya pues. Luego de esto, se inició el desmantelamiento del Cínamos, se implantaron toques de queda y estados de sitio en Lima, o sea, a cierta hora estaba prohibido salir. Hay revistas de oposición con libertad restringida. Se le devuelve, por ejemplo, la revista Caretas, la editorial, o sea, le permiten sacar sus vainas. En economía, el Fondo Monetario, se busca el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Hay un cambio gradual de precios, o sea, ya se están quitando subsidios, se están quitando ciertas cosas para poder paliar la crisis económica que hay. Hay constantes huelgas sindicales y hay un gran paro nacional el 19 de junio de 1977. La gente está harta del gobierno militar. Como consecuencia, Morales Bermúdez dice, bueno, vamos a convocar una asamblea constituyente para cambiar la constitución. Que por cierto, la constitución del 79 es una constitución por el contexto en la que se crea, con muchas leyes a favor de la clase trabajadora. Bien, te lo digo porque la del 93 es más bien una constitución a favor o con mejores leyes de la clase empresarial. O sea, si tú montas tu empresa en el Perú con las actuales leyes, te vas a ganador. Sí, porque hay muchos beneficios, hay muchas libertades, hay muchas ventajas. Entonces, puedes trabajar con una persona nombrada y el resto son service contratados. Hay otras que se la pasan trabajando con puros pasantes nada más, ¿no? O sea, sí, sí. Entonces, bueno.
Datos que te pueden preguntar en tu examen aquí en la pre. Víctor Rebolledo de la Torre va a ser el presidente de esta asamblea. A los 18 años ahora se adquiere la mayoría de edad y se permite que la gente que no sabe leer o escribir pueda votar. Bien, se convocan elecciones y el que gane esas elecciones por segunda vez es Fernando Belaúnde Terry. Acá lo tenemos en una Fotex, 28 de junio de 1980, ya está algo mayor. Y bueno, acá en esta lectura se las quise poner. Esta lectura es de este libro. Espérate. Es de este libro que es el Hatun Willacuy. Este libro es el resumen del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que son 8 tomos. Bien, este es el resumen, lo puedes ver ahí. Profesor, ¿cuánto cuesta? Mira, si no tienes plata, te lo descargas gratuitamente en PDF, porque está para que todos ustedes, tu generación, la debe leer. Yo he leído capítulos, me he leído la introducción, he leído varias partes, alguna vez hice una investigación sobre esto. Y bueno, el texto que está ahí básicamente explica por qué, en parte, la gente senderista no aprueba las conclusiones de este informe. Y es porque, como ya te he venido explicando, Sendero Luminoso inicia sus actividades subversivas durante el tránsito a un gobierno democrático. De hecho, las inicia durante el día de las elecciones, donde finalmente, después, al día siguiente, Terry termina ganando las elecciones. Y no hay una justificación real, porque, o sea, si tú revisas la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y menciono esas revoluciones, sobre todo las últimas tres, porque en teoría tienen la misma ideología, ¿verdad? La Revolución Rusa, marxismo, leninismo, estalinismo, maoísmo, pensamiento González. Porque estas revoluciones se inician en gobiernos dictatoriales, militares, y en una clara desventaja, en cierto punto de vista, respecto de el gobierno de turno con los revolucionarios. Fidel Castro, 80 puntas contra qué, 2.000, 20.000 soldados de Batista. En el caso, aunque los mexicanos no son de izquierda socialista marxista, es una revolución social dirigida por líderes campesinos contra un gobierno dictatorial militar. Luego tenemos a los bolcheviques, que eran minoritarios radicales, se van a mechar ahí contra la dictadura del zar, el gobierno del zar, mejor dicho. Eh, y así, ¿no? Mao contra el Kuomintang. Pero acá la CBR va a preguntar, pues no, o sea, pero ¿y ustedes, machito de qué son? Porque, o sea, si se hubiesen levantado durante el gobierno revolucionario, de repente ahí podíamos entender su lucha armada, era un gobierno dictatorial, era un gobierno militar. Pero esta gente es tan viva que esperaron a que termine el gobierno militar para recién iniciar su lucha. ¿Y dónde lo iniciaron? ¿Lo iniciaron en la capital? ¿Donde está la gente más desinteresada de lo que pasa en el interior del país? No, lo iniciaron en Chuscha, Ayacucho, que mandó ánforas. Que era un pueblo pobre el sur del país. En esos años era, bueno, no sé, ahora, pero en esos años era la zona más pobre del país. Entonces no se justifica. Bien, nadie le da razón. Ahora, segundo gobierno de Fernando Belón de Terry. En materia política, le devuelve los medios de comunicación a sus dueños originales, restablece las elecciones municipales, busca también el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Ambos aplican economía ortodoxa, liberal ortodoxa. Profesor, ¿qué significa eso? Ya te lo he enseñado, pero te lo repito de nuevo. Economía liberal ortodoxa significa que tengas una economía como era antes de 1929. ¿Cómo era la economía antes de 1929? El Estado no interviene en economía, le reduces los impuestos a las importaciones, tú dejas que las empresas produzcan lo que quieran o que la banca le dé crédito a quien quiera, no hace subsidios, no le pones un precio fijo al dólar, entre otras cosas más. Entonces, luego también, acá está esto. Luego también se crea el INTI. El INTI reemplaza al sol de oro. Bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque el sol de oro es una moneda que se crea a finales del gobierno o antes de que maten a Sánchez Cerro en 1933. De hecho, acá tengo una moneda. Alguna vez un estudiante me dijo, oh, profesor, su clase me parece así, súper chévere. Venga, le regalo. Y me regaló una moneda, un sol de oro me regaló. Este es el sol de oro. Alguna vez hace años vino como pregunta en el examen general de San Marcos. ¿Cuál ha sido la moneda más longeva que hemos tenido en este país? Esta es la moneda más longeva. Aguanta o duró desde 1933 hasta 1985, casi casi ya finalizando el gobierno de Belaúnde Terry.
Luego de esto, la deuda externa peruana asciende a unos 10 millones de dólares. Se prestan plata porque ese gobierno de Terry más salado. En el 83, en 1983, hay un fenómeno del niño y ya teníamos una crisis en el agro. Con este fenómeno del niño, la crisis de producción agrícola va a empeorar. Hay epidemias en el norte. Y bueno, lo que hay acá es que se prestan plata, los productos de primera necesidad están caros, de todas maneras hay obras públicas y estas obras se hacen gracias a la adquisición, o mejor dicho, estas obras se hacen gracias, así como la compra de armas, gracias al endeudamiento externo, como por instituciones como ellos. Y bueno, luego en materia internacional tenemos el conflicto del Alto Comaña. Bien, acá dice conflicto del Paquilla. Yo siempre lo cuento como una anécdota, porque alguna vez he conversado con militares del ejército peruano, un general, por ahí, un coronel, creo. Coronel, creo que era. Eh, y por hacerle conversación, ¿no? Un día agarré y le dije a coronel, ¿y cómo fue eso del conflicto del falso Paquilla? Y me miró y me dijo, no, Víctor, no se llama conflicto de falso Paquilla. Falso Paquilla es para los ecuatorianos. Para nosotros es el conflicto del Alto Comaina, porque falso era para ellos. Entonces, no lo entendí bien hasta que me puse a revisar el tema y bueno, a ver, espérate, no sé si acá en el PowerPoint hay algún mapa de eso. No, no hay mapa. Pero espérate, a ver, creo que acá hay otro mapa. Acá hay un mapa. Sí, ya, para aprovechar esto, ¿bien? A ver, sí, supongamos. ¿Qué cosa sucedía? Eh, por así decirlo, ¿bien? A grosso modo. Acá está, mira, acá está Paquilla, mira. Bravo, bravo, acá está Paquilla, me emociona, aquí está Paquilla. Bien, entonces, ¿ves ese punto negro? Bien, ahí está, ahora es verde. Entonces, un día, los ecuatorianos, o mejor dicho, el pobladores, habitantes del Perú de esta zona, salen diciendo que los ecuatorianos habían metido su vaina acá, por así decirlo, bien, por así decirlo. Entonces, obviamente, estaban corriendo la frontera varios, miles de kilómetros para el lado, obviamente, peruano, dándoles más territorio a ellos. Los ecuatorianos dijeron que no, que en realidad este Paquilla siempre fue el verdadero y que nosotros andamos diciendo que es falso. El ejército peruano decía que en realidad Paquilla quedaba acá. Entonces, se inicia el conflicto. ¿Te acuerdas que te dije que Velasco compra armas a la Unión Soviética y también la hunde? ¿Con quién crees que se estrenaron esas armas? Sacaron la mugre. Ecuador, esa guerra duró 2 semanas y Ecuador finalmente firma el acta Sorrosa-Dubí. En el acta Sorrosa-Dubí confirman lo que ya habían confirmado antes, que es el protocolo de paz, amistad y límites de Río de Janeiro. Con los Amiwix, protocolo de Río de Janeiro. Entonces otra vez declaran que tuvo un BGN Humainas es peruano. Y se acabó el chiste. Bien. Entonces, ¿qué más tenemos? Espérate. No. ¿Qué más tenemos? Acá. Luego tenemos que el Perú apoya a las Malvinas en la guerra de las... o sea, el Perú apoya a Argentina, perdón, en la guerra de las Malvinas. ¿Qué pasó acá? ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Bueno, Belón de Terry había sido expulsado a Argentina, por un lado. Por otro lado, recuerda que de alguna manera solemos, o sea, cuando digo solemos, hablo de la política externa que tienen nuestros diplomáticos. Por ejemplo, Porras es un buen ejemplo. ¿Te acuerdas? Porras, cuando interviene a favor de Cuba para que no sean expulsados como si fueran cualquier cosa de la OEA, solo porque Estados Unidos iba a prestar dinero por Alianza para el Progreso. Entonces, hemos quedado bien internacionalmente hablando. Y recuerda que en materia histórica, Argentina tiene una relación de alguna manera positiva, por así decirlo, con Perú, por lo de la independencia, ¿no? Entonces, cuando se da esto de las Malvinas, son unas islas que quedan al sur de Argentina. Las habían creo que perdido durante la época de poco antes de la independencia a manos de Inglaterra.
Y Argentina estaba reclamando esas islas porque en los documentos de la creación del Virreinato de Río de la Plata figuraban que esas islas eran de los españoles y ahora obviamente de los argentinos. El dictador militar de Argentina se llamaba Leopoldo Galtieri. Belaúnde va a llamar al ministro de Gran Bretaña y va a tratar de impedir, obviamente, que se desate una guerra. El de Gran Bretaña va a decir, lo que te cuento está en el libro de la Enciclopedia de Historia del Perú de Percy Cayo. Y entonces van a decir que bueno, que si el presidente de Argentina quiere conversar, podemos conversar para evitar un conflicto. Y cuando Terry llama a Leopoldo Galtieri básicamente termina la conversación diciendo, Argentina no va a retroceder ni un solo paso. Las Malvinas son Argentina. Entonces, al día siguiente, Argentina le declara la guerra a Gran Bretaña. Y dato anecdótico curioso, luego una delegación argentina va a ir a Palacio de Gobierno a pedir que Perú apoye a Argentina regalándole aviones. La delegación de hecho decían que quería aviones Sukhoi y obviamente Perú no le podía dar aviones Sukhoi a Argentina porque tú ya sabes qué cosa nos pasó la última vez que nos metimos en una guerra donde nadie nos llamó. Lo que sí hizo el gobierno peruano durante el gobierno de Belaúnde, y esto no lo digo yo, esto lo dice el periodista Dubrí, que es un periodista argentino que cuenta lo que te voy a transmitir ahora, es que el Estado peruano primero le dio unos 9 aviones Mirage a los argentinos que estaban nuevecitos. Esos aviones salen de Piura Talara a Arequipa. En Arequipa le pintan la bandera argentina, porque tenían bandera peruana, sobrevuelan el territorio boliviano y de allí van a Argentina. Luego dice este periodista que el gobierno peruano, durante la época de Belaúnde, le dio un cheque en blanco a los argentinos, al gobierno, para que con dinero peruano compraran aviones. Entonces, esta- estos argentinos se fueron a Israel, que es un país que se crea luego de la Segunda Guerra Mundial en un territorio que ya no les pertenecía. Ya sabes, la población judía fue masacrada lamentablemente durante la dictadura nazi en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cosa es que estos aviones eran Mirage que habían sido usados en esa guerra. Y el propio gobierno de Israel le va a decir a los argentinos que si esos aviones vuelan loco, de milagro, porque ya lo hemos usado, está maltrecho. Y aún así los compraron. Y esos son los aviones que luego se van a caer en pleno combate en las guerras de las Malvinas sin sufrir daño. Van a perder la guerra los argentinos. Tiempo después nos vamos a enterar de que el gobierno de Chile le cede su espacio aéreo a aviones espía de Inglaterra para que puedan sobrevolar la zona y así, la zona argentina, y así saber cuáles eran las operaciones de invasión a la isla secreta. Por eso también van a terminar muchos jóvenes masacrados. Va a ser rochoso, va a ser todo un escándalo eso. Pero bueno, cosas que se dan. Dicho esto, vale la pena también decirlo. Creo que no lo he dicho en ningún salón. Sí, bueno, se los digo a ustedes. Esto va a ser penoso, porque durante el conflicto del CENEPA que viene en el gobierno de Fujimori, el presidente Menem de Argentina, de manera secreta, le va a vender armas al gobierno ecuatoriano. Y o sea, y obviamente la Cancillería peruana, o sea, los representantes del Perú hacia afuera del Perú, van a exigir unas disculpas al gobierno argentino, porque, o sea, ¿cómo es posible que bueno, o sea, sí entiendes, ¿verdad? Rochos. Entonces, bueno, lo que tenemos luego son las obras, la represa de Gallito Ciego en Cajamarca, una hidroeléctrica bacán, la residencial de Torres de Limatambo en San Borja y también las de Santa Rosa, que también son bien chéveres. Y bueno, ¿por qué el vendovismo anda en crisis? Ya te había contado esto del fenómeno del niño del 83. Para el 82, la deuda, o sea, la deuda latinoamericana es fea porque todos los países de América Latina les falta plata, siempre les falta plata. Según un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, el BIP, am, los países de América Latina deberían de estar como los países del primer mundo. Tú dirás, ¿por qué, profesor? Por los recursos naturales que tienen, por el dinero que obtienen de esos recursos. Pero, según este informe,
producto de la corrupción, no es así. Por eso te decía, no es la cantidad de dinero que tengas, sino es cómo lo administras. Luego se da la expansión del terrorismo. Sendero Luminoso inicia sus actividades subversivas, como les digo, ese día de las elecciones donde finalmente Terry sale electo. Y en el caso del movimiento revolucionario Tupac Amaru, más conocido como el MRTA, el 21 de enero del 84 queman un puesto de policías en Villa El Salvador. Cambian la moneda al INTI y bueno, aquí pasa algo súper loco. Hay dos candidatos favoritos. Por un lado está Alan García Pérez, que todo el mundo le decía doctor y no era doctor. De hecho, hasta ahorita están buscando la tesis del licenciado de Alan García Pérez porque parece que ni siquiera eso era. Bueno, o sea, tienes que acostumbrarte a llamar a las cosas como son, porque si no estás viviendo en una ilusión. Bien, por eso insisto, o sea, son detalles, pero por eso insisto, Norteamérica no, loco, es Estados Unidos. Tampoco se llama América, es Estados Unidos. O sea, son detalles, pero esos detalles nos hacen entender la realidad de una manera mucho más clara. Y aquí en este país ocurre algo bastante loco, que es la patería, ¿no? O sea, siempre hay gente que te anda doctoreando, que te anda... Claro, no eres doctor, pero te anda doctoreando. O sea, terminaste la carrera de ingeniería, pero no sacaste el título. Ingeniero. ¿No? Te ven con un casco y ya te dicen ingeniero. En provincia hay muchos de esos, ¿saben? Yo no sabía. Sí, sí, sí. Todavía andan con unas estructuras mentales que vienen desde la época de la oligarquía. Sí, no, no es broma. Por ahí tú vas a ver. Ya. Pero bueno, el caso es que eran dos candidatos favoritos. Por un lado está Alfonso Barrantes, de Izquierda Unida, y por otro lado está Alan García Pérez, del APRA. Los historiadores coinciden en decir que realmente el discurso, o sea, lo que decía Alan García Pérez, termina convenciendo incluso a algunas personas de otros partidos políticos, de derecha, de centro e incluso de la misma izquierda. Cuando se dan las elecciones, ambos candidatos pasan a segunda vuelta. Y ahora, aquí viene una media verdad o una media mentira. Por ahí vas a escuchar que Alan García Pérez no solamente, bueno, esto sí es cierto, es el presidente más joven elegido constitucionalmente que hemos tenido. Pero la media verdad es que él ganó también en primera vuelta. Y, o sea, eso es una media verdad. ¿Por qué? Porque realmente él pasa a segunda vuelta con Alfonso Barrantes. Solo que Alfonso Barrantes va a decir, pucha, ah, el Perú está en crisis económica. Aquí el compañero dice que va a sacar al Perú del atraso y del subdesarrollo. Además se ve bastante joven y enérgico. Yo, dice Alfonso Barrantes, decido declinar mi candidatura. Y por esa razón técnicamente, Alan García gana en primera vuelta. Explicado esto, dice durante su discurso del 28 de julio del 85, pidió una integración latinoamericana y una lucha conjunta contra lo que él llamó el imperialismo de los países ricos. Una cosa así interesante. Bueno, ahora, al pan pan y al vino vino. Bien, mira, el pueblo como masa, o sea, el pueblo como conjunto, ¿no? No uno particular, no una región en particular, sino el pueblo peruano en su conjunto. Y creo que pasa con la mayoría de los pueblos. Se olvidó completamente de que todos se gozaron la salsa desde el 85 hasta el 86. Profesor, no entiendo de qué está hablando. O sea, entre estos 2 años el Perú fue un país de maravillas, un país color de rosas, porque este señor va a aplicar una serie de leyes populistas. Ya en otras clases hemos hablado qué cosa es una ley populista. Básicamente son leyes que en teoría benefician a la población, pero a la larga terminan generando crisis económica. ¿Por qué? Porque esas leyes básicamente simplemente son dar de alguna manera dinero a la gente, sacando dinero de las arcas del Estado peruano, y que a la larga, cuando ese dinero se termina acabando, termina el Estado prestándose dinero de otras instituciones mundiales,
lo que termina endeudando al país y generando que se reduzcan los derechos laborales o que la gente migre a otros lados. Eso es Venezuela, Hugo Chávez Frías, eso es Argentina, no sé si ahí está Kirchner, Cristina, pero eran gobiernos de izquierda. Eso fue el Perú, primer gobierno de Alan García Pérez. Bien, entonces la gente se olvidó, porque, o sea, todo fue color de rosas realmente. Entre el 85 y el 86, escucha bien, le subieron el sueldo a todo el mundo, policías, profesores principalmente, subsidiaron, subsidiaron, lo que significa que el Estado paga una parte del precio de un producto, productos de primera necesidad, azúcar, leche, huevo, mantequilla. Congelaron el precio del querosén, congelaron el precio del dólar para el sector industrial, lo que se conoce como el dólar MUC, Mercado Único de Cambio. ¿Qué significa esto? El dólar MUC es un dólar subsidiado. Solo por el ejemplo, imagínate que tú tienes un sol, bien, y para comprar un dólar necesites un sol. Supongamos, ¿no? Esto para el ejemplo. Entonces, ¿qué va a decir el Estado? Bueno, nosotros queremos hacer que la industria en el Perú se desarrolle. Así que lo que vamos a hacer es darle un dólar subsidiado al sector empresarial. Si tú tienes, el Estado peruano paga 50 céntimos por este dólar. Entonces tú vas a pagar ahora solo 50 céntimos y con 50 céntimos puedes obtener un dólar. Ahora, ¿por qué esto es un golazo en teoría? Porque si tú tienes 1000 soles, si tú tienes 1000 soles y eres del sector industrial, eres un empresario de ese sector registrado, vas a poder con 1000 soles comprar 2000 dólares. La idea era que tú compraras esos dólares subsidiados, te fueras al extranjero, compraras maquinaria, tecnología, te la traigas a Perú y hagas patria. Y no hicieron eso. Se la- más detalles, pues leer esto, para más detalles. Entonces, am, o sea, ya te he dicho, es la mentalidad, ¿no? O sea, ¿de qué nos sirve tener leyes más severas contra la delincuencia o hacer este tipo de cosas que no es una mala idea? Si la mentalidad de la gente es, oye, un poco más, gástatelo, ¿no? Llévatelo, sobre todo si no es tuyo. Entonces, va por ahí, mal. Am, ¿Cuándo fue la cosa fea? La cosa se puso fea ya en el 87. Ahorita llegamos allá. Entonces, acá está, ves lo que te estaba contando. Y luego, en su discurso a la nación, Alan García Pérez también va a decir que el Estado peruano solo va a pagar el 10% equivalente a nuestras exportaciones al Fondo Monetario Internacional y al Club de París. Ahora, ¿por qué esto es malo? Porque tú a un banco no le dices, ¿sabes qué, señor banco? Primero te pido prestado dinero y luego te voy a decir cuánto te voy a pagar y cuánto de intereses te voy a dar. O sea, tú no vas a ningún banco a pedir prestado dinero y luego le dices al banco, te voy a pagar en tantos meses tanta cantidad de dinero. No la que tú me dices, la que ya me has dicho, sino lo que yo quiero. Entonces, como consecuencia de eso, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a declarar al Perú un país inelegible de crédito. O sea, esto es clase de economía, no sé si te lo han contado, pero básicamente estas instituciones son bancos que le prestan dinero a países y además están ligados a la élite económica mundial, o sea, la gente que tiene plata, que tiene billullo, que tiene billete, que tiene oro, que tiene plata y que quieren multiplicarlo como si fueran gremlins cuando le echas agua, invirtiendo ese dinero en otros países. Entonces, si tú eres alguien que tiene mucho dinero y quieres invertir tu dinero en otro país en vías de desarrollo, tú lees los informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, para saber cuáles son los países más viables para invertir. Por cierto, Perú es un país muy viable para invertir, aunque hay algunos peros por ahí, como por ejemplo la corrupción. O sea, acá es triste, ¿ah? Porque, y esto es un tema de lo que ningún político ha hablado, o no lo he escuchado hablar, que es el tema de la extorsión. De hecho, lo escuché, de hecho, antes de que Pedro Pablo Kuczynski fuera elegido presidente, estaba en una conferencia en San Marcos y había venido invitado un tipo que era alguien de seguridad, no sé si era el Ministerio del Interior de México, pero él, en la experiencia en México, decía que esto de la extorsión es un cáncer en cualquier país en vías de desarrollo, porque, o sea, te imaginas, tú montas tu peluquería, tu panadería, tu bar, tu restaurante y viene un tipo, un malandro, y te dice que si no le das plata te van a
matar o van a hacer daño a tu familia. O sea, yo no entiendo cómo hemos llegado a ese punto donde la policía, no toda, obviamente, la fiscalía o el poder judicial, porque ya saben quiénes son los extorsionadores. De repente por ahí conoces a alguno. O sea, pero es un problema. Y ahí estaba en esa conferencia, por cierto, pues un video que creo que lo encontré en internet hace tiempo, Pedro Pablo Kuczynski, que ya sabes que no terminó su presidencia tampoco. Pero bueno, el caso es que, ¿cuál es el problema con esto? El problema es que entre el año 1987 al 91, al 90, para ser más, 90, 91 para ser más exactos, no entró ni un solo dólar como inversión aquí al Perú. Ni un solo dólar. Porque ya el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial le habían dicho al resto del planeta Tierra, a Perú no vayas a invertir, porque es un país que te hace perro muerto. No te paga la deuda, no adquiere compromisos, un chulo. Entonces, rochoso. ¿Por qué? Porque, y penoso más que rochoso, porque obviamente si no entran inversiones, por muy nacionalista que seas, si no entran inversiones, ya sea de nacionales aquí en el Perú o de... Ah, por cierto, por eso dicen que Cola Real se fue a España. Sí sabes, ¿no? Cola Real, la fábrica, otro tema. Pero bueno, la cosa es que por eso van a, no hay puestos de trabajo, porque si no hay inversión, hay gente que venga acá a montar su fábrica o su algo, hay gente desempleada, y entonces la cosa se va a poner bastante fea. En el 87, en su discurso de la Nación, va a decir que quiere que el Estado le meta, administre el dinero de la banca privada. O sea, una cosa es que te hayas gastado el dinero del sector público porque, bueno, ¿no? O sea, todo el mundo ahí comió ese pastel, todo el mundo que estaba en ese, involucrados en eso. Pero ya meterte con el dinero de la banca privada es otra nota. Y es por esa razón que sale el movimiento Libertad, dirigido, o mejor dicho, encabezado, o cuyo representante era Mario Vargas Llosa. Ese movimiento Libertad va a decirle a Caballo Loco, así le decían en ese tiempo, ya te vacilaste la plata de la banca pública, no te metas con el dinero de la banca privada. Van a impedir, de hecho, que lo haga. Am, y bueno, producto de esto hay una hiperinflación. Esa hiperinflación, por cierto, va a alcanzar 2.178.482% de hiperinflación, porque hasta para eso somos fantásticos, ¿no? Porque acá no podemos tener una inflación como cualquier país normalito del mundo. Acá nosotros tuvimos una señora hiperinflación. ¿Y por qué cosa se da esto, profesor? Eso se da porque todos los subsidios, todas esas leyes populistas que habían dado, había que mantenerlo. Y bueno, acá tú puedes ver un billete de 5 millones de intis. Y esta inflación se va a dar porque ya no había dinero en las arcas del BCR, o sea, ya no había oro, ya no había plata, y aún así se seguía imprimiendo billetes. A ese fenómeno se le va a conocer como la maquinita, que es la impresión, emisión inorgánica de dinero. ¿Por qué es inorgánica? Porque no hay oro, no hay plata en el banco, en el BCR, que sustente el valor de esta moneda y aún así la moneda se sigue imprimiendo. Por eso es una emisión inorgánica, o sea, no tiene sustancia esa vaina, no tiene un respaldo en oro y plata o dólares. Todo esto, hay una dolarización de la economía. Recuerdo una anécdota acá de mi familia que me dicen que pagaban al taxista le pagaron una vez con unos jeans que los habían mandado a Estados Unidos. Le dieron un jean de Estados Unidos al taxista. O sea, imagínate, ya estaban en trueque, ya estaban en trueque. Ay, pucha, que de verdad que es una cosa que es reírse para no llorar. Luego van a tratar de sacar de la crisis al país con estos de paquetazo en términos económicos, que es un conjunto de medidas de políticas económicas con el fin de sacar o paliar un proceso de inflación o crisis. Obviamente no va a ser suficiente. El Estado está en bancarrota y en materia social, o sea, ya como para ponerle la cereza a este pastel feo. Ah, Sendero Luminoso y el MRTA cobran dimensiones nacionales. Hay que ser bien inútil, compadre. O sea, intentos de enfrentarlas, se crea el Ministerio de Defensa, unificación de la... El Ministerio de Defensa es la unificación, de hecho, de la policía y del ejército. Además, aparecen comandos policiales, político-militares, dice aquí, wow, en zonas declaradas de emergencia.
Y ya acá ya empiezan a ocurrir cosas locas, ¿no? Primero, una cosa triste, como que lo mencionaba en la clase anterior a esta, es que, por ejemplo, Alberto Flores Galindo va a mencionar en su libro Buscando un Inca, que lamentablemente en el Perú, o sea, para Lima, no hubo terrorismo hasta que no comenzaron a estallar los coches bomba en Lima o las torres de alta tensión. Pero ya se habían iniciado desde el gobierno de Belaúnde Terry y su segundo gobierno. En este gobierno ocurre la masacre de Uchurajay, donde los comuneros, o sea, los campesinos cansados de estar entre estos dos frentes, por un lado los terroristas principalmente, el Sendero Luminoso, van a confundir a los periodistas con, con terroristas. O sea, eran un grupo de periodistas que fue a cubrir un reportaje y los campesinos pensaron que eran terroristas y los mataron a todos. En el caso de Acomarca y Cayara, que básicamente es Ayacucho, grupos militares o paramilitares van a terminar matando a campesinos porque se les acusó de que eran terroristas y luego se descubrió que no lo eran. Entonces, mal, mal. Sobre la masacre del Frontón o el bombardeo del Frontón, esto involucra a dos cárceles más, la de San Juan del Urigancho y la de Santa Bárbara, que es de mujeres. Eh, El motín se dio en esas tres cárceles el mismo día, porque estaban aprovechando que la prensa internacional había llegado a Lima, porque estaban cubriendo el aniversario de la creación de los partidos de izquierda en el mundo, una vaina así. Y aprovechando eso, los condenados por terrorismo se amotinaron. La orden, según se cuenta, según se dice, fue dada desde las más altas esferas de recuperar el orden en esas tres cárceles. Y no se les va a ocurrir mejor idea que meterles bombazos a los del frontón. De los 200 tipos que estaban allí en ese pabellón, van a sobrevivir apenas 40. De San Juan del Urigancho, después de retomar la seguridad, van a fusilar a 124. Y en el de Santa Bárbara van a morir dos mujeres. ¿Por qué es un problema? Porque estos tres tienen que ver con delitos contra los derechos humanos. De repente los más rochosos son estos desde el punto de vista de que eran gente que no tenía nada que ver con el Sendero Luminoso. Y esto porque se habían rendido ya cuando habían recuperado la seguridad dentro de las cárceles y aún así los bombardearon, aún así los mataron. El Movimiento de Libertad, acá está lo que te contaba, para evitar que se estatice la banca privada, deberías de agregar aquí. Y hay una migración, o sea, la gente aquí del Perú sale, especialmente dice a España, Italia, Japón, Estados Unidos. El caso de mi familia fue a Venezuela. Me imagino que deben de haber datos, no, me imagino que deben de haber datos duros sobre esto, ¿no? O sea, la RENIEC debe tener cuánta gente migró a estos países después de este gobierno. Y bueno, el favorito originalmente era Alan García era Mario Vargas Llosa. Bien, ese era el favorito. Am, pero aquí pasó una cosa, ¿no? Primero, a Mario Vargas Llosa se le comenzó a relacionar con la oligarquía. Te estoy resumiendo mucho esto, obviamente. Además, Mario Vargas Llosa en el debate presidencial, el que tienes ahí en pantalla, ah, como mal político, miró a la gente y le dijo la verdad. O sea, le dijo, es necesario hacer una política de shock. Y obviamente ya para eso ya se habían voceado que era una política de shock. Básicamente despidos masivos del sector público, porque estás trabajando en una empresa loco que no está rindiendo nada, entonces hay que privatizar la empresa. Reducir los derechos laborales, cambiar la moneda, lo que significa que si tienes ahorro en Intis, ya fuiste, compadre, pues esa moneda no vale. Eliminar los subsidios, que era el Cristo de esa época, porque, o sea, ya había inflación, ya la cosa estaba cara, y eliminar los subsidios significaría que todo iba a aumentar de precio, quitar el control al tipo de cambio del dólar, que era fijo, reducir salarios, un desmadre. En cambio, el compañero Fujimori, el candidato, va a decir, no, no es necesario hacer lo que aquí el amigo Vargas Llosa dice. Podemos salir de adelante. ¿Te parece que a la gente le gusta que le mientan mirándolos a la cara? Y finalmente, como un outsider, o sea, como un tipo independiente que canaliza el descontento popular de la gente, termina ganando las elecciones. Ya para esto, por cierto, ya se conocía con Vladimiro Montesinos. Profesor,
nació en Japón, según el periodista Gustavo Gorriti, sí. ¿Cómo es posible? Vives en Perú, compadre. Este es el Perú, este es el país de las maravillas. Acá alguien nacido en otro país puede ser presidente de este país. Rochos. ¿Qué dice acá? Alberto Fujimori venció en las elecciones como independiente, que capitalizó la crisis de los partidos tradicionales y la crisis socioeconómica. Estableció un régimen autoritario con apariencia o careta democrática electoral. Porque, o sea, Fujimori ganó las elecciones democráticamente. Truchó su partido de nacimiento, sí, ya, pero la gente votó por él. El problema está que una vez que él llega al poder, se une con ciertos tipos que básicamente le van a dar el poder de las Fuerzas Armadas. Vladimiro Montesinos, por un lado, que fue expulsado, por cierto, de la Academia Militar, que era espía de la CIA, hasta donde tengo entendido, y el general Nicolás Hermosa Ríos, entre ellos empezaron a hacer su chanfaina, y por eso es que se habla ya de camino al autoritarismo, porque van a hacer uso de estos recursos para comenzar a imponer lo que ellos decían que tenía que hacerse. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ya te he dicho que lo puedes descargar, básicamente el gobierno de Fujimori utiliza la excusa del terrorismo para poder hacer y deshacer en este país, incluido grupos paramilitares como el Grupo Colina, que de manera desastrosa trataron de acabar con el terrorismo matando gente que en muchos casos resultó siendo civil, no como el GEIN, que Fujimori no sabía que... Ya vamos a llegar ahí. Entonces, bueno. Am, es un régimen que representó el inicio del proyecto neoliberal en el Perú. Y sí, para esto obviamente habían que hacer ciertas cosas, ¿no? Primero, estabilización económica. Ese mismo año, es que mira, ni siquiera esperaron un año, ¿no? Pero ese mismo año nomás, meses después de ser electo Fujimori, se da lo que se conoce en historia, escríbelo ahí, como el Fujishock. Bien, el Fujishock básicamente era todo lo que había dicho Mario Vargas Llosa que había que hacer, lo hicieron y lo hicieron extremadamente bien, por así decirlo. El ministro de Economía, Mirtado Uller, sale dando un mensaje a la nación que es para, o sea, una cosa medio deprimente, porque sale diciendo que, o sea, sale diciendo que van a hacer el shock económico y todo eso, y termina diciendo el Perú se encuentra en bancarrota, que Dios nos ayude. Mira. O sea, mira, he tenido la oportunidad de vivir en otros países, en otro país, y visitar otros. Y por ejemplo, una de las cosas bonitas que recuerdo de mi estadía en Caracas en los años 90 es que, incluso después también, es que los congresistas, diputados, cuando terminaban sus discursos, decían, y que Dios bendiga a Venezuela, o que Dios bendiga nuestra patria, o nuestra amada Venezuela. Yo jamás he escuchado a un congresista ya electo hablar así del Perú. Y mucho menos que metan a Dios en sus discursos. Y es curioso notar que de las pocas veces que se menciona a Dios en un discurso político es porque estamos ya, ¿no? Entonces fue feo realmente en esa época, la gente se quedó en shock, de ahí la palabra. Mucha gente salió a las calles pensando me van a despedir, van a privatizar mi empresa donde trabajo, la empresa pública, van a cambiar la moneda, una serie de cosas. Entonces, más gente se empezó a invitar también. Fin de los subsidios, control de precios, o sea, fin de los subsidios, fin del control de precios, fin del tipo de cambio fijo del dólar. Y al hacer todo esto, obviamente se redujo la demanda, o sea, la gente deja de comprar cosas porque todo se encareció y por ende también se va a reducir la inflación. Se impuso la independencia del Banco Central de Reserva del Perú, se reorganiza la SUNAT y la SUNAT con D. Luego de esto hay una reinserción a la comunidad financiera internacional a través del consenso de Washington. Básicamente le van a decir a Fujimori esto que ya había hecho él y además le van a decir que debe de relajar las leyes laborales y para esto tiene que obviamente hacer que el país se vuelva más atractivo en términos de inversión, lo que significa que aumente los derechos o los privilegios de la clase empresarial para que vengan las inversiones. Y eso es la Constitución del 93. Bien.
¿Cuál es el problema ahora? Que, o sea, el Perú ha tenido ya como que 20 años de bonanza económica desde Toledo, si no es que un poco antes, y, y tendrían que haberse hecho los cambios laborales. O sea, no cambiar toda la Constitución, pero sí hacer modificaciones a los derechos laborales, de tal forma que la bonanza económica de alguna manera también le llegue a cierto sector de la población, que es la clase trabajadora. Pero no se hizo. Ya reventó la crisis social, ya reventó el chupo y ahora la gente está pidiendo cambio de constitución. Por las razones que sean, pero básicamente es por eso. Entonces, hay una promoción de la privatización de empresas públicas y la inversión extranjera directa. Luego, en el 92 dice, ya hay una estrecha relación con la cúpula militar a través de su asesor Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermosa Ríos, el que le cortaba creo que el salame a Montesinos. Así dijo él, es un juicio. Y en el 92 dan rumbo al autoritarismo. El 5 de abril, Fujimori, ya con los militares a su favor, da el golpe de Estado, que creo que fue el mismo día que Chile declaró la guerra al Perú en la Guerra del Pacífico. Y a ese gobierno lo llaman el Gobierno de Emergencia y Restauración Nacional. Se convocan a las elecciones porque disuelve el Congreso. Ahora el Congreso es de mayoría fujimorista, de eso tampoco la gente se acuerda, que votaron por ellos. Y este Congreso va a ser revestido con poderes constitucional, de asamblea constitucional, tenían que redactar una constitución. Hay una intervención de las instituciones del Estado a favor del régimen de Fujimori, o sea, acá le metieron una patada a todo el mundo y los que aceptaban plegarse al régimen se quedaban y los que no eran cambiados. Hay un control de los medios de comunicación, de hecho en la actualidad se sabe que con el dinero del Estado van a comprar líneas editoriales de radio, televisión y prensa. Profesor, ¿qué significa eso? Psicosociales, psicosociales, o sea, hablarte de pistacos, de ovnis, ¿qué más? Pistacos, ovnis, de terroristas, para meterte miedo y así tener controlada la opinión pública. Luego, hay un cambio en la estrategia contrasubversiva, se crean comités de autodefensa, juicios y jueces sin rostro, y destacamentos paramilitares como tristemente el Grupo Colina, que ha sido acusado por crímenes contra los derechos humanos, ya que van a desaparecer gente que no era terrorista. El caso de los casos que más se recuerda, por ejemplo, los estudiantes de la Cantuta, 9 estudiantes, 2 profesores, van a desaparecer. La gente les dijeron, ¿no? O sea, salgan un momento, dejen sus cosas acá, ya van a venir. Pasó una hora, un día, una semana, 6 meses, un año, estaban muertos. Los familiares fueron a reclamar sus cuerpos. No se les ocurrió mejor cosa a la gente del gobierno que agarrar una caja de tarros de leche, no voy a decir la marca, y pusieron ahí las cenizas y así se las entregaron a los deudos de esta gente. O sea, cosas así feas. Ahora, esto se menciona porque si tú comparas el trabajo de este grupo malsano con, por ejemplo, esta gente del GEIN, que es un grupo, el Grupo Especial de Inteligencia Nacional, que se crea a finales del gobierno de Alan García Pérez, era un grupo que trabajaba calladito. Esta gente, Benedicto Jiménez, Marco Miyashiro, deberían de ser recordados junto con el resto, porque realmente sin disparar un solo tiro van a capturar a Abimael Guzmán. Em, ¿Cuál fue el premio de esta gente por capturar a este líder de Sendero Luminoso? El 9 de junio capturan a Víctor Porla Campos. Recapturan porque se había escapado. Ah, no les dieron más armas, no les dieron, de hecho Fujimori ni siquiera sabía que existía, pero una vez que se hizo público esto, el premio que les dieron a ellos no va a ser más armas o más recursos para que puedan hacer su trabajo, mejor tecnología, un nuevo local, no. Lo que van a hacer, según el propio testimonio de esta gente, es desmembrar, o sea, separar a los integrantes de este grupo, a muchos de ellos que eran espías, o sea, que eran gente que trabajaba en la calle, los van a sentar en un escritorio a hacer trabajo de oficinista, que debe ser un castigo feo si tu vocación, digamos, es así, ¿no? Hacerla de James Bond, ¿no? Porque esta gente, o sea, yo no te voy a contar cómo fue capturado, realmente es muy interesante, míralo por ahí en internet, pero... Y a lo que quedó del GEIN lo van a sentar al costado de Vladimiro Montesinos, allá en el SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional, que era donde estaba su oficina de Vladimiro. Luego se da la Constitución del 93,
hay un marco económico de mercado libre o libre mercado, reelección presidencial inmediata por una vez consecutiva según esta nueva constitución. Se declara que el Congreso va a tener una sola cámara de ahora en adelante y menos mal porque estos frescos quieren otra cámara, yo no sé para qué. Pena de muerte para los traidores de la patria, que también se había instituido en el gobierno de Velasco, por cierto. Entre enero y febrero del año 95 estalla el conflicto del Cenepoti-Winsa, o sea, el Perú que estaba desangrándose por dentro, es aprovechado por el gobierno de Ecuador. Tenían un gasto militar, o sea, para esa guerra los ecuatorianos, el gobierno sí se preparó bien. 250 millones de dólares para el gasto militar de esa guerra. Cuando Ecuador manda a sus tropas, ahora sí aprendieron después de 3 guerras de ser derrotados, mandaron a fuerzas especiales. Perú mandó a soldados rasos. O sea, lo sacaron la mugre en esa guerra. Bien. Se declara la paz de Itamarití. Al costado aquí anota, por favor, que esa paz sirvió para que se compraran armas, tanto de parte de Ecuador como de Perú. Argentina, con el presidente Menem, le vende armas a Ecuador de manera secreta, que es algo vergonzoso. Luego, o sea, así lo sentiría alguien, ¿no? Que sabe un poco de historia. Luego, Fujimori es electo de nuevo y aquí ya hay una acentuada corrupción. Este sistema se montó un sistema capaz de controlar las instituciones públicas y facilitar la reelección del presidente. Además, campañas psicosociales y manipulación de las organizaciones populares como los clubes de madre, vasos de leche o comedores populares. Em, Un psicosocial es cuando te meten miedo a través de las redes sociales. Cuídate mucho tú de eso porque tú vives con estos aparatos, ¿no? O sea, estos aparatos son muy inteligentes. Estos aparatos, si tú le das like a una publicación, ponte de izquierda, el algoritmo entiende que te gustan ese tipo de cosas y te empieza a lanzar cosas de esas. Pero en una campaña psicosocial, de pronto te encuentras publicidad de full terroristas, que la gente de izquierda es así, es asá, y de pronto ya tienes tú sin querer una opinión respecto de esa gente porque te lo han lanzado por aparatos como este o porque lo ves en la prensa o lo ves en la radio. Y obviamente eso es una manipulación social mediática. Entonces tienes que cuidarte de esas cosas porque además el algoritmo es especialista en tratar de que sigas ahí. Bien. Dicho esto, en el 96 Fujimori declara que se va a se va a candidatear de nuevo en el 2000 y a eso lo llaman la ley de interpretación auténtica. Van a decir que Fujimori puede reelegirse por tercera vez consecutiva, ya que la Constitución del 93 era nuevecita, él ganó ahí y luego puede reelegirse por otra vez, porque cuando él fue electo anteriormente fue con la anterior Constitución. Si no me entendiste, eso fue lo que dijeron. En el 96 se da la toma de la Embajada de Japón, en diciembre, antes de Navidad. Dejan salir a las mujeres y a los niños, entre ellas estaba la mamá de Fujimori. El grupo que se adjudicó ese ganso fue el MRTA, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, ahí está Néstor Serpa Cartolini. Estuvieron meses, era niño en ese tiempo, tendría 11 años cuando se da esto, y en el 97, en 22 de abril, el operativo Chavín de Huántar, se llama así porque hicieron canales subterráneos para meterse por debajo de la Embajada de Japón, rescatan a los rehenes. Esta gente que tú ves aquí en la foto son de las fuerzas especiales del ejército peruano. O sea, estos tipos dicen que valen por 10 hombres, una vaina así, un espartano moderno, por así decirlo. Ah, cosas curiosas. Dos integrantes mueren en el intento de retomar, que de hecho lo hicieron, ¿no? Volver a recuperar la embajada de Japón. Y de alguna manera, como agradecimiento, el diario japonés Sankei Shimbun va a hacer una donación, va a hacer una recolecta en Japón para los integrantes del Comando Chavín de Huántar, $1 millón para que sean repartidos entre ellos y las familias de estas dos personas que han muerto. Entonces, pregúntale a algún fujimorista de esos años, ¿dónde está esa plata? Porque no recibieron ni un solo dólar. Bien. Entonces, cuando tú escuches por ahí que hay muchos antifujimoristas de derecha, de izquierda y de centro, no es porque nos caiga mal Fujimori a priori, ¿no? O sea, porque es un chino, no, porque tampoco es chino, es japonés. No es porque sea mal padre, mal amigo, de repente lo es un buen padre, es un buen amigo, sino porque como presidente de un país hizo cosas que realmente ni con los mejores abogados que le pudieron conseguir pudieron tapar estos escándalos de corrupción, porque estos son solamente algunas cosas, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, es hablar de los tíos o los hermanos de Fujimori.
Pedro Rossi y Juan Fujimori, cuyos juicios prescribieron porque nadie los atrapó. Fueron, fueron acusados judicialmente, pero nunca les abrieron un juicio, entre otras cosas más. Bueno, entonces en el 98 hay una crisis, o sea, no nos piden tanta materia prima porque Asia, Rusia y Brasil entran en crisis, ocurre el fenómeno del Niño, sequías, inundaciones en el norte, epidemias, y en octubre se firma el Acta de Brasilia. El Acta de Brasilia es importante porque, menos mal, a pesar de que nuestro ejército pierde la guerra en el territorio, cuando se sentaron los representantes del Perú y de Ecuador en la mesa en Brasilia, en Brasil, los garantes, los países garantes, le van a decir a Ecuador, ustedes no tenían por qué hacer esa guerra. Ya han reconocido en el protocolo de Río de Janeiro que esas tierras son de Perú. En el Acta Sorrosa de que esas tierras son de Perú, así que ahora ustedes devuélvanse a su territorio. Lo único que sí se hace es entregar 1 kilómetro cuadrado en venta gratuita a un ecuatoriano en territorio peruano para que se celebren actos conmemorativos en esa zona, porque para que recordar que ya no debería pasar algo así. Fujimori gana las elecciones de nuevo, oh sorpresa, pero Alejandro Toledo Manrique declara fraude y convoca la marcha famosa ahora de los Cuatro Suyos. Meses después, Fernando Olivera muestra en este cassette que está aquí, que es un VHS, un cassette de VHS, el video donde Alberto Curi, hermano del ex alcalde del Callao, Alex Curi, que también estuvo preso por actos de corrupción, está aceptando dinero para que él se cambie a la bancada del partido de Fujimori de ese entonces. Y este es un video de otros más que salen, porque hay un montón que todavía no hemos visto. Me han dicho que tienes que ser congresista para ver el resto de videos, porque este tipo era el cuco, grabó a todo el mundo y realmente era el que detrás de bambalinas dirigía buena parte del país, junto con Fujimori, obviamente. Dicho esto, él se fuga. Fujimori también dice que va a ir a un congreso en Asia, se queda en Japón, renuncia por fax para eso. Ya el Congreso lo había destituido por incapacidad moral permanente a Fujimori. Y es así como Valentín Paniagua termina siendo presidente transitorio del Perú, cuando originalmente era Marta Hildebrand, que también era fujimorista. Nada es perfecto, pero era una gran lingüista, por cierto. San Martín, creo que también. Entonces, este gobierno duró un par de meses porque estaban preparando todo para las elecciones. Se restablece la institucionalidad democrática, se crean juzgados anticorrupción, se firma el contrato del gas de camisea y se conforma la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que te invito a leer al menos este resumen para que entiendas de qué va la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuáles fueron sus conclusiones. Sendero Luminoso se le achacan esta cantidad de víctimas y el Estado peruano, esta es otra, bien que no es poco tampoco. Luego el que gana las elecciones es Alejandro Toledo Manrique, el cholo sagrado. Y sigue el modelo neoliberal que ya había implementado Fujimori. Hay un crecimiento económico por la demanda en China y en la India de materia prima. Hay una corrupción en obras de infraestructura. Acá puedes anotar el caso de Odebrecht en adelante. Luego, Carlos Brus con el programa Mi Vivienda para dar crédito o dinero para la gente que quiera una casa, un terreno. El programa Huascarán servía para llevar computadoras con internet a los poblados del interior del país. Por ahí una vez vi un noticiero donde les pusieron computadoras a la gente en un pueblo donde no había luz. La carretera interoceánica se comienza a construir desde el Atlántico en Brasil hasta el Pacífico en el Perú. Se inician los contratos de libre comercio y eso está en cierta relación con, por ejemplo, el Arequipazo. El Arequipazo es la gente de Arequipa, un grupo de personas en Arequipa se va a oponer a que Toledo firme la venta de Egasa, que era una empresa pública, a manos de una empresa privada. Este Arequipazo se anota porque va a ser el símbolo de una serie de protestas a nivel nacional tratando de impedir que Toledo venda a todos. O sea, sí, sí, sí. Hay pros y contras. Hay realmente empresas que no, loco, ¿para qué vas a vender esa vaina que es pura pérdida? Pero ahí está el detalle, pues, ¿no? O sea, parece es como que si es esta especie de rumor de que cada vez que el Estado le mete mano a alguna empresa es para llevarla a la quiebra. Y que creo que tiene que ver más que todo con los hábitos de la gente, porque cuando decimos Estado, a veces nos olvidamos que son un grupo de personas que trabajan dentro del Estado.
El andahuaylazo tiene que ver con el intento del hermano del expresidente Ollantaytamala, Antauro Humala, que trató de dar un golpe de Estado, donde lamentablemente mueren dos policías y por eso está cañado. Luego viene el segundo gobierno de Alan García Pérez, y ya con esto estamos terminando la clase. Díganle a la tutora o el tutor que nos dé unos minutos. Hay un crecimiento económico y reducción de la pobreza. Se crea el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Cultura. Hay escándalos de corrupción como los petroaudios que involucraban al amigo y ministro de Alan García, que era Castillo, del Castillo, Jorge del Castillo, que está ahí como lobista. Esos audios, por cierto, se perdieron. Los narcoindultos, más de 5.000 indultos firmados de puño y letra por Alan García Pérez, de los cuales más de 3.000 eran por narcotráfico agravado. O sea, no era gente que se estaba muriendo en la cárcel, era gente que había sido condenada porque te encontraron traficando kilos y kilos de coca, de droga, y que este señor firmó para que los liberaran. ¿Cómo sabemos eso? Uno de ellos cantó y dijo, yo pagué para que me indultaran. Luego creo que no sé si lo mataron. El baguazo de estas protestas se cobraron un saldo de víctimas a las cuales se responsabilizan hasta el día de hoy a Mercedes Arauz, que creo que era ministra del Interior, si no me equivoco en ese tiempo. Se crea el Colegio de Presidentes, que en la actualidad se llama el Colegio Mayor de la República. Dicho esto, jóvenes y señoritas, esta es la situación de los expresidentes del Perú desde Fujimori en adelante. Y bueno, esto ya tú lo lees, esto tú ya te lo vacilas, pero básicamente se resume en este título, ¿no? Es una crisis política y del sistema democrático porque todos, de alguna manera directa o indirecta, están acusados por actos de corrupción. Triste. Bueno, jóvenes y señoritas, gracias por tu atención. Te voy a colocar en el chat las claves de la clase. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. No sé si tenemos repaso, pero en todo caso espero que te vaya muy bien. Este es el momento donde tienes que quitarle horas al sueño para poder repasar más, para poder estudiar más, sobre todo si estás cerca a la meta. No importa en el puesto que estés, sea cual sea el resultado que tengas al final, después del cuarto examen, tienes que estar tranquilo con tu conciencia. Bien, las decisiones que puedas tomar después del cuarto examen, que sean cosas que te hagan sentir tranquilo o tranquila, siempre y cuando creas que hayas dado lo mejor de ti, porque eso es lo que te va a dar tranquilidad finalmente. Te deseo muchos éxitos de aquí a lo que queda del ciclo, de aquí a lo que queda del año, que puedas ir cumpliendo tus metas y que recuerdes que tarde o temprano la disciplina vence a la inteligencia. Conmigo es todo por ahora. Cuídate mucho y que la fuerza te acompañe. Chao, chao.